Y desde antes. Bueno, les pedimos atención, sacúdense, hagan lo que tengan que hacer para despertar. Y bueno, te dejo el micrófono. Gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Omar Rábago. Trabajo en una organización internacional de derechos humanos que se especializa en libertad de expresión. Su nombre es Article 19, artículo 19. El nombre lo tomamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el referente a la libertad de expresión. Ahorita lo vamos a platicar un poco más a detalle para ver lo que significa, qué implicaciones, cómo se vincula con nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces hablamos de derechos humanos y pensamos que nada más está o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales y lo vemos ajenos a nosotros. Entonces, lo importante es ver cómo nosotros podemos aplicar los derechos humanos en nuestras vidas, cómo nos afectan, cómo nos perjudican y cómo los podemos utilizar para aprovecharlos y ejercer otros derechos y otras cosas. Porque no solamente vamos a hablar de derechos, sino también cómo los problemas, muchas de las cuestiones se ven vinculadas con algún derecho humano fundamental. Voy a platicar un poco más de… La plática que tenía preparada era, y por la que me habían invitado, era cuestiones de seguridad. Lo voy a aterrizar un poquito más para, después de ver las pláticas de ayer y, bueno, verlos a ustedes y demás, la libertad de expresión, ¿para qué? Esta cuestión de bajar un poco más, ¿para qué nos puede servir la libertad de expresión? ¿Para qué? ¿Cómo la puedo ejercer? ¿Cómo me beneficia? ¿Cómo me afecta? Esto un poquito más aterrizado y si quieren ya después vemos cuestiones más básicas de seguridad. Yo no tengo taller, entonces nos podríamos acercar y platicar si en algún momento así lo quieren ver. Bueno, quisiera empezar un poco con la cuestión básica de qué son los derechos humanos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son los derechos humanos? Más allá de esa cuestión básica, sí. A ver, un poco para hacerlo más dinámico y despertarnos. Son los derechos que tenemos los seres humanos por el simple hecho de ser humanos. Ok, son inherentes porque somos humanos. ¿Alguien más? ¿Algo que haya escuchado de derechos humanos? Sí. Si no te traigo este. ¿Alguien más? Perdón. Bueno, aparte de… Bueno, para mí los derechos son como que las libertades que tenemos, pero así como tenemos libertades, tenemos las obligaciones. Entonces los derechos humanos son a lo que nosotros podemos hacer, lo que sí estamos permitidos hacer, pero también dependiendo de lo que nosotros demos, o sea, lo que nosotros entreguemos. La libertad dependiendo de nuestras obligaciones. Gracias. Entonces ya vamos viendo que por ser personas los tenemos, son inherentes, ese sería el lenguaje abogado. Yo no soy abogado, soy sociólogo, pero me he tenido que meter en la jerga un poco de lo legal para hacerlo. También ya vemos que no son absolutos, hay derechos, obligaciones. La libertad de expresión no es un derecho absoluto que yo pueda decir lo que quiera contra las personas que quiera y que no vaya a haber consecuencias. Lo vamos a ver un poco más adelante. Si yo difamo, yo calumnio a una persona, esa persona también tiene derecho a defenderse porque le estoy afectando a su persona. Entonces, digamos que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no abarca todo y de ahí partimos. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Los derechos humanos son la cuestión legal que nos va a ayudar a cumplir nuestros derechos básicos o nuestra vida. Hay derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la vivienda, hasta la diversión también, desde que somos niños hasta somos adultos, a la salud, acceso a la información. Los derechos humanos prácticamente casi abarcan todas las funciones o todas las cuestiones básicas de vida que tenemos. Cualquier problema que me digan se puede vincular a alguna cuestión de derecho y alguna cuestión de derecho que tiene el Estado, el gobierno, tiene que estar obligado a cumplir, ¿no? La salud la tiene que proveer el Estado, la educación también, la información también. Toda esta parte, la seguridad, que ahora también vamos a aterrizarlo después, también tiene que estar vinculado y son lo que nos defiende a nosotros como personas frente al gobierno, al Estado, ¿no? Lo que me tiene que dar. El gobierno está obligado a darme ciertos beneficios, ciertas cuestiones, lo que decíamos, pero también tengo yo ciertas obligaciones que cumplir. Entonces eso sería como el marco general de los derechos humanos. ¿Quién protege los derechos humanos? Básicamente también hay instancias
nacionales, internacionales que defienden los derechos humanos. Está el sistema universal, que son las Naciones Unidas, que habremos escuchado algo de esto, ¿no? Y las Naciones Unidas es un sistema impresionantemente complejo, la verdad. Cómo está, qué funciones, qué oficinas, todo, pero bueno, eso no nos toca ahorita. Perdón. Se la pasan en guerras también. Hay un Consejo de Seguridad, bueno, lo que vimos ahora en Libia, el espacio, eso también tiene que ver, no solamente es para la paz, también hay cuestiones de guerra, en efecto, ¿no? Entonces, nosotros luego podemos acudir a estas instancias internacionales si en México no se nos cumplen nuestros derechos fundamentales. ¿Quién los protege? Bueno, aquí en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel federal y las comisiones estatales también tienen la obligación de cumplirnos estos derechos fundamentales. Lo que les platicaba, bueno, el nombre que toma de la organización que yo vengo, artículo 19, es la parte del derecho de libertad de expresión. Y reza así: todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y opinión. Ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. Nadie puede ser molestado a causa de lo que piense, de lo que opine, lo que exprese por cualquier medio. Y aquí viene la parte de cómo está estipulado el derecho a la libertad de expresión. Investigar, recibir información y el de difundirlas. O sea, no solamente es cuando yo difundo, sino el recibir información. Si hagan de cuenta, la parte del acceso a la información que tiene en poder el Estado, me la tiene que dar, tal cual. Me tiene que decir en qué está gastando, cómo se lo está gastando, qué va a hacer, cómo no va a hacer, qué legislación está aprobando o no, y qué y para qué. Entonces, aquí cuenta esta parte y es muy importante, ¿no? Entonces, acuérdense bien de esto: libertad de expresión tiene que ver con investigar, recibir y difundir. Y sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. No importa si es una película, no importa si es una carta, no importa si es un video, no importa si es un rayón en la pared. Cualquier cosa que difundamos, y eso está protegido en la libertad de expresión. Pero como bien lo señalaba el compañero, eso también tiene sus límites. Yo no puedo ofender a otra persona y sin que esta persona no tenga derecho a defenderse tal cual. Esto se llama responsabilidades ulteriores, son términos legales, si quieren luego los platicamos, pero es un poco la parte dura del derecho. Bueno, lo que yo quiero hacer un poco es compartirles más y bajar estos derechos a personas. ¿Qué está pasando cuando una persona es perseguida por emitir sus opiniones, difundir información o hasta buscarla? ¿Alguien conoce a esta persona? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Perdón? ¿Es china? Bueno, es asiática, digamos que en el continente asiático sí, para referenciarla. Pero bueno, ella es una mujer, se llama Aung San Suu Kyi, duró 20 años en la cárcel en Birmania, bueno, que es conocido como Myanmar, pero términos legales, pero es conocido por la gente que vive ahí como Birmania. Duró 20 años porque ella se atrevió a entrar en una elección, elecciones populares, la ganó, y como el consejo, los militares no les pareció que ella ganara, la recluyeron 20 años en su casa. Expresó, estuvo haciendo, ganó el premio de la paz, hizo una campaña y apenas en noviembre del año pasado fue liberada. Entonces, a ella, Aung Suu, que también es miembro del Consejo de Artículo 19, se le castigó por expresar su opinión, por querer defender otros derechos. Y una cita muy importante de ella, y bueno, que a mí me gusta mucho y tenerla en la cabeza, es: para mí la verdadera libertad es estar libre de miedo, y si no se puede vivir sin miedo, no se puede vivir una vida digna. Ella hablaba también del miedo de la libertad de expresión. Hay países en donde la libertad de expresión está muy restringida y no sale nada. Aquí gozamos de internet, cualquiera, bueno, que pudiera tener acceso a tecnología lo puede hacer. Hay países en los que no es posible esta cuestión, ¿no? Y vamos a ver también, platicar un poco más adelante, cómo también la comunicación influyó para ciertos movimientos sociales en Medio Oriente. Vamos a ver a otra persona. Esta persona, ¿alguien sabe quién es? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿De alguna referencia geográfica? ¿Sí? Es Lidia Cacho. Lidia Cacho, para quien no sepa, es una periodista, es una defensora de derechos humanos por denunciar redes de corrupción
de trata de personas, prostitución infantil, a la que estaban involucrados gobernantes, funcionarios, empresarios. Se le empezó un proceso y hasta en algún momento se documentó que hubo caso de tortura contra ella por unos policías. Entonces, ella lo mismo, libertad de expresión, ella estaba denunciando lo que estaba pasando cuando estaban violando a niñas menores de edad y por esto fue perseguida. Una cita también de Lidia Cacho es: todos los países tienen problemas y en aquellos en que la sociedad civil es fuerte se van encontrando soluciones en los problemas. Ella sigue en este proceso, lleva años en litigio, la Suprema Corte le dijo que no, bueno, ha tenido que está recurriendo a instancias internacionales para conseguir justicia, pero lo importante que les quería compartir es que ella, por ejercer su libertad de expresión, fue perseguida. ¿Alguien conoce a esta persona? ¿Sí? Julian Assange, bueno, este es más conocido. Bueno, él también fue perseguido y se le inició una campaña en contra para cortarle fondos, para hacer, bueno, cantidad de cuestiones, lo conocen más, entonces voy a obviar esta parte. Entonces, él lo que hizo fue denunciar, por lo que se hizo más famoso fue la última parte de los cables diplomáticos, pero lo que empezó a hacer es, recibió información de las violaciones que estaba haciendo el ejército de Estados Unidos en la guerra de Afganistán y lo que estaba permitiendo el ejército de Estados Unidos, tortura, violencia, toda esta cuestión que estaban haciendo en plena guerra, la difundió y también por eso empezó a ser perseguido por ejercer la libertad de expresión. Hay cuestiones que están limitadas en la libertad de expresión, como lo decía el compañero, pero cuando se denuncian derechos o violaciones a los derechos humanos, esto deberían de ser permitidos. Porque si no, lo que hizo un soldado que sigue recluido en Estados Unidos, que fue el que le pasó la información a Wikileaks, él está en la cárcel. Lamentablemente él va a durar un rato en la cárcel. ¿Por qué? Porque difundió información clasificada. Pero si no hubiera sido por ese soldado, no supiéramos qué está pasando en las guerras. Muchas veces se dice que hay violaciones a derechos humanos, que están matando civiles, que están matando periodistas, pero si no hubiera sido por ese soldado, no sabríamos lo que estuviera pasando ahorita. Entonces, por eso es tan importante también denunciar. Y bueno, una cita de Assange es: ¿qué revela la censura? La censura revela el miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces los que tratan de censurar, de limitar que haya el flujo de información, es porque tienen miedo, porque como bien se dice y bueno, circula, es que la información es poder. Si yo tengo información, tengo la capacidad de hacer ciertas cosas. Si yo como ciudadano, como persona, como ustedes, como estudiante, tengo información, puedo tomar ciertas decisiones que me convengan. Entonces, también aquí juega un papel fundamental la información y tiene que haber libre flujo de información y no debe haber obstáculos para recibir, investigar y difundirla. Y vamos a hablar un poco más ya la parte aterrizada de libertad de expresión en contextos de violencia. ¿Qué hacer? No sé si han visto la parte de los medios de comunicación, cómo cubren la violencia actualmente. Personas descabezadas, muerte, sangre, menores de edad, toda esta cuestión que se está dando actualmente en estos contextos de violencia. Nadie dice que no existan, pero también una parte fundamental de la libertad de expresión es cómo los medios nos empiezan a informar. Aunque los medios no están obligados están obligados a cumplir ciertas cuestiones legales de respeto a la imagen, a no difundir escenas sexuales que perturben el orden público y bueno, cuestiones legales, sí tienen una responsabilidad social. Y nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es exigirle también a los medios de comunicación que informen no solamente lo que ellos quieran, lo que hablaba también Cintia ayer de que en los medios de comunicación adentro les exigen sangre, fotos con sangre. Esto pasa y es común en todo el país. En todo el país siempre y sobre todo los fotoreporteros les piden la D8, que es la columna, o sea, el muerto, el descabezado, cómo está. Entre más violento, mejor. Pero hay que cambiar también esta cultura. Antes la nota roja no era primera portada, antes estaba en interiores o ni siquiera salía tanto. No significa que no haya nota roja, sino lo importante es cómo se cubre la violencia, porque eso también puede generar otro tipo de contextos, ¿no? Y mandar un mensaje a... También lo que pasa es que los medios de comunicación llegan a publicar estas llamadas narcomantas o mensajes. Esto también los medios están siendo utilizados por el crimen organizado para mandar mensajes a las bandas rivales. Entonces, esta cuestión debería estar autorregulado por los medios de comunicación, pero no pasa. Entonces,
¿qué hacer? ¿Nosotros qué podemos hacer ante este contexto de violencia que vivimos?